mañana. Tendremos la bienvenida y la presentación del reglamento para la elaboración y presentación de estados financieros de entidades del sector público a cargo de Javier Mariscal. Posteriormente, pasaremos a la ronda de preguntas y aclaraciones. Y por último, a la finalización de la capacitación. Algunas recomendaciones que son necesarias, por favor. Es necesario señalar que por el elevado número de participantes, no abriremos el micrófono a las consultas. Les pedimos que las puedan plasmar en el chat de la sala virtual y trataremos de responder a todas o al mayor número de ellas al finalizar la presentación. Asimismo, estimados colegas, les pido que tomen nota del correo institucional de la Dirección General de Contabilidad Fiscal para que se puedan comunicar con nosotros. contabilidad.fiscal@economiayfinanzas.gov.bo. Para el inicio del evento, les solicito, por favor, que silencien sus micrófonos para evitar interrupciones y acoples. Las personas que deseen una copia de la presentación, de la resolución ministerial, del respectivo reglamento o de los cuadros Excel, los podrán descargar del chat de la sala virtual una vez finalizado el evento, o escribirnos al correo institucional para enviárselo por ese medio. Bueno, con este preámbulo les presento al licenciado Javier Mariscal Ceballos, contador público de la Universidad Salesiana de Bolivia, con experiencia en el área de tesorería y contabilidad de entidades públicas, experiencia en manejo de proyectos de inversión financiados con recursos de créditos externos, donaciones y aportes locales de ETAs y comunidades. Actualmente desempeña funciones como analista de la Unidad de Información y Análisis Financiero. Javier, te cedo la palabra. Muchas gracias, querido Jorgito. Y bueno, estimados colegas, tengan todos una cordial bienvenida a esta nuestra quinta sesión en la que estamos abordando el tema de la presentación de la resolución 467 y su reglamento para la elaboración y presentación de estados financieros de las entidades del sector público. Es muy grato poder contar con la presencia de cada uno de ustedes y sabemos de que todos vienen con esa sed de aprendizaje y de conocimiento. Es por ese motivo que todos sean cordialmente bienvenidos y nuevamente reitero de que las consultas y cualquier otra duda que tuvieran la puedan plasmar directamente en el chat de la sala virtual que tenemos habilitada. Sin mayores preámbulos, bueno, vamos a pasar a explicar y a detallar el reglamento para la elaboración y presentación de estados financieros de las entidades del sector público. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre el temario que vamos a abordar en el transcurso de la mañana. Ya como primer punto vamos a tener el proceso del sistema de contabilidad integrada. Como segundo punto vamos a ver los principales objetivos del reglamento. Luego la estructura principal de la resolución ministerial 467. Y por último, la parte más importante que aborda esta capacitación, vamos a hablar sobre el reglamento para la elaboración y presentación de los estados financieros de entidades del sector público. Como primer punto tenemos el proceso del sistema de contabilidad integrada. Vamos a empezar hablando sobre la captación y los usos de los recursos públicos. Bueno, como todos tenemos conocimiento, todos sabemos de que está normado el sistema de administración y control de las entidades públicas
a través de la ley 1178 que fue promulgada en el año 1990. A partir de ahí conocemos 8 sistemas y que están enmarcados dentro de lo que es también apoyando al sistema de planificación integral del Estado, el SPIE. Ya, y está organizado de 3 formas. La primera parte, que es para la programación y organización de las actividades, en las cuales los sistemas que la componen son la de programación de operaciones, la de organización administrativa y la de presupuestos. Como segundo grupo tenemos para la ejecución de estas actividades. Y aquí tenemos los sistemas de administración de personal, administración de bienes y servicios, tesorería y crédito público, y la que a nosotros nos interesa mucho más, sobre la contabilidad integrada. Y el último grupo, que está compuesto por el control interno y el control externo, que como bien sabemos, este último grupo es de tuición directamente de la Contraloría General del Estado. Y de los otros sistemas es tuición netamente como órgano rector del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con la administración y control que les menciono? Dentro de la programación y organización, los que apoyan inmediatamente para la ejecución de los proyectos, ya sea de proyectos o del sistema público, está inicialmente el presupuesto, que se relaciona directamente con tesorería y crédito público y que a través de la contabilidad integrada nos permite hacer registros de todas las actividades, de todos los momentos en una base de datos del sector público. No olvidemos que la norma básica del sistema de contabilidad integrada nos indica que nuestro sistema de contabilidad va a facilitar a que todo servidor público que reciba, pague o custodie fondos, valores o bienes del Estado, rinda cuentas de la administración a su cargo a través de este sistema de contabilidad integrada. ¿Y qué nos va a permitir el registro de la información en el sistema de contabilidad integrada y nuestra base de datos del sector público? Pues nos va a permitir generar información financiera. Esta información financiera se va a reflejar en informes ejecutivos de operación, de desempeños y otros. Y lo más importante es que nos permite elaborar y tener estados financieros para mostrar los resultados y la situación financiera de las entidades públicas. Como todos bien saben, estos estados financieros para la presentación a la Dirección de Contabilidad Fiscal son 8 principalmente, ¿no? El balance general, que ahora lo llamamos estado de situación financiera, el estado de recursos y gastos corrientes, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio neto, estados de ejecución del presupuesto, la cuenta ahorro, inversión, financiamiento, la famosa CAIF. Luego están los estados de cuentas o información complementaria, y también como parte integral de los estados financieros, las notas a los estados financieros. En este momento estamos hablando de pasada sobre estos estados, pero más adelante vamos a explicarlos un poco más a detalle. Vamos a hablar ahora sobre el sistema de contabilidad integrada y el proceso que se enmarca en la contabilidad integrada. Todos sabemos de que partimos desde el presupuesto general del Estado y sus asientos de apertura. A partir de este momento, venimos a registrar todas las transacciones que deben ser registradas durante toda la gestión. ¿Ya? Aquí les hacemos un pequeño paréntesis para recalcarles de que la emisión de los estados financieros no solamente se centra en el cierre de gestión al 31 de diciembre de cada gestión, sino implica de que todas las entidades debieran hacer sus registros presupuestarios, tesorerías y contables durante toda la gestión, a fin de que puedan tener la información oportuna
y también confiable. ¿Ya? Luego, de acuerdo al artículo 20 de las normas básicas, para la elaboración de los estados financieros y para el trabajo que se tiene que realizar, tenemos los clasificadores presupuestarios, el catálogo único de cuentas, tenemos las matrices de conversión, las tablas del sistema, los registros contables y la metodología de registros. Todos estos registros, como les mencionaba, vienen a formar parte de este embudo que muestran los datos de información. Y como les decía, ¿no? Comenzamos con los registros presupuestarios, los registros patrimoniales y por último los registros financieros. Todas estas transacciones que les acabo de mencionar tienen un fin común, que es para la elaboración de los estados financieros. Y como les decía, esto tiene que ser un proceso continuo, desarrollado a lo largo de todo el ejercicio fiscal, de toda la gestión. Ahora, la emisión anual y presentación de los estados financieros se la realiza hasta el 28 de febrero de la gestión siguiente. Y bueno, la información que llega a la Dirección de Contabilidad Fiscal no se queda aquí en la Dirección de Contabilidad Fiscal, sino también es presentada a las autoridades, al presidente del Estado Plurinacional, a la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional y por supuesto al pueblo, ¿no? A quienes debemos dar también información sobre cómo hemos ido manejando los recursos del Estado. Y nuevamente les indico aquí, ¿no? Los estados financieros y resultados de situación vamos a poder elaborar los 8 estados que les he mencionado anteriormente. Como punto 2, los principales objetivos del reglamento. En este punto tenemos 2 principales objetivos del reglamento. El primer objetivo es proveer directrices para el procesamiento de información. Segundo, sentar las bases para el uso de medios digitales. Teníamos un tercer objetivo, pero ese objetivo estaba más destinado a entidades que conforman el órgano ejecutivo. Por eso no forma parte en este momento de esta sesión, ya que estamos hablando solamente para entidades autónomas, estamos hablando para cajas y el resto de entidades del sector público. Bien, pasemos al primer punto de nuestros objetivos. El primer punto es proveer directrices para el procesamiento de información. El objetivo de la resolución, antes de la resolución, nosotros teníamos información dispersa. Se manejaban muchas informaciones antes de la presentación de estados financieros. Incluso, como ustedes recordarán, tenía que salir dentro de lo que es el cierre de tesorería, presupuestos y contabilidad. Tenía que salir la parte que reglamentaba la presentación de estados financieros. Entonces, a partir de la resolución ministerial que se ha emitido y que está vigente desde el 1 de enero, ¿qué es lo que se busca? Tener un documento operativo con directrices para procesar, elaborar y presentar estados financieros. ¿Y qué esperamos? ¿Cuáles son los resultados esperados? Como primer resultado, nosotros queremos tener transacciones registradas oportunamente. Luego, que la Dirección General de Contabilidad Fiscal cuenta con formatos estandarizados para agilizar el procesamiento de información. Que esto lo vamos a ver en unos cuadros más adelante. Y luego, reducir la cantidad de entidades inmovilizadas por observaciones en sus estados financieros. ¿Qué es lo que ocurre? En anteriores gestiones, nosotros inmovilizábamos a las entidades porque no presentaban su información correctamente, eran observadas y por ese motivo quedaban congeladas sus cuentas de las entidades. Entonces, este es un resultado que nosotros esperamos se pueda visualizar durante la gestión 2022 para la presentación de sus estados financieros de la gestión 2021. Que reduzcamos la cantidad
de entidades inmovilizadas por observaciones en sus estados financieros. El punto 2. Nuestro segundo objetivo específico es sentar las bases para el uso de medios digitales. ¿Qué era lo que se hacía anteriormente? Toda la información era enviada a través de papel. Cantidades gigantes de papel que venían que para muchas entidades era demasiada información que tienen que imprimir, documentar y todo eso, ¿no? A partir de la resolución ministerial, nosotros, ¿qué es lo que buscamos? La normalización de uso de medios digitales. Y esto, como todos ya conocen, el año pasado, el 2021, se recibieron estados financieros con firmas digitales. ¿Cuáles son los resultados que esperamos? Esperamos que exista cambio de la cultura del papel, que dejemos de lado el uso del papel. Luego, la facilidad y rapidez en el envío de la información. Como se tratan de firmas digitales, el envío es mucho más rápido, mucho más eficiente. Como tercer resultado, tenemos la responsabilidad con el medio ambiente. Como les decía, ¿no? El uso de mucho papel tiene un impacto en el medio ambiente. Y por último, nosotros como Ministerio de Economía y Finanzas Públicas queremos ser impulsores de la digitalización y también apoyamos responsablemente el cuidado del medio ambiente. Como tercer punto de la presentación, vamos a ver la estructura principal de la resolución ministerial 467. Sobre este punto les voy a pedir a todos los colegas que están ahorita presentes en la sala que puedan descargar la resolución ministerial y su respectivo reglamento que viene con sus anexos para que puedan darle una lectura también didáctica y también práctica y de esa manera puedan ir plasmando sus dudas, sus consultas en el chat virtual que se encuentra habilitado. Bueno, en un momento mis compañeros van a ir pasando la resolución o los links y enlaces para que puedan descargar esta resolución ministerial. Bueno, continuando. Como bien saben, todas las leyes, decretos, resoluciones que se emiten vienen con un respaldo normativo. Y nuestra resolución ministerial no es la excepción. El primer respaldo normativo que tenemos para nuestra resolución es la Constitución Política del Estado, que habla y nos menciona que la política fiscal es competencia exclusiva del nivel central del Estado, lo cual se encuentra enmarcado en el artículo 298 de la Constitución Política del Estado. Luego, el órgano ejecutivo tendrá acceso directo a la información de todo el sector público. La política fiscal se basa en los principios de capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudatoria. Luego de ese marco tenemos la Ley 1178, que todos muy bien conocemos. Y a través de la Ley 1178 indicamos que el sistema de contabilidad integrada incorporará las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales de un sistema común, oportuno y confiable para generar información útil para la toma de decisiones. No debemos perder de vista este artículo 12 que menciona la Ley 1178, por favor. Luego está toda entidad, funcionario o persona que recaude, reciba, pague o custodie fondos, valores o bienes del Estado, tiene la obligación de rendir cuentas. Y como hace un momento les mencionaba, la norma básica del sistema de contabilidad integrada también nos habla sobre este punto en su artículo 10. Luego tenemos la Ley 031 de autonomías, en la que dicen que los gobiernos autónomos tienen la obligación de presentar a las instancias delegadas por el órgano ejecutivo del nivel central del Estado los estados financieros de cada gestión fiscal en cumplimiento a las disposiciones legales en vigencia.
También tenemos la ley 062, que es la ley del PGE de 2011, en la que indica las entidades del sector público establecidos en la Constitución Política del Estado deberán presentar sus estados financieros hasta el 28 de febrero del mes siguiente del año y del órgano ejecutivo por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas hasta el 31 de marzo de cada año. Continuamos con el respaldo normativo. Tenemos la ley 482, en la que la alcaldesa o el alcalde municipal tienen la atribución de aprobar mediante decreto municipal los estados financieros correspondientes a la gestión municipal y remitirlos al Consejo Municipal en un plazo no mayor a 72 horas de aprobados los mismos. El Decreto Supremo 28.223 sobre la presentación de estados financieros auditados, sobre la ejecución de los recursos institucionales y auditorías operativas sobre el cumplimiento de sus programas operativos anuales, con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del IDH. El Decreto Supremo 29.894, en la que indica que son atribuciones del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, normar la emisión y presentación de estados financieros del sector público y elaborar los estados financieros del órgano ejecutivo. También tenemos la Resolución Suprema 22.2957, la que nos indica la Dirección General de Contabilidad Fiscal tiene la obligación de elaborar los estados financieros de la Administración Central como un solo ente contable. Los organismos que componen la Administración Central deben remitir a la Dirección General de Contabilidad Fiscal la información financiera. Ahora pasamos a describir un poco la estructura principal de la Resolución Ministerial número 467. Nuestra resolución ministerial aprueba el reglamento para la presentación, para la elaboración y presentación de estados financieros del sector público. Determina la vigencia a partir del 1 de enero del 2022. Ya es responsabilidad del cumplimiento del reglamento de todas las entidades del sector público. Y nos habla también sobre la presentación de los estados financieros a través de medios digitales de presentación de información. Como les decía hace un momento, por favor, pueden ir descargando la resolución ministerial 467, el reglamento y sus anexos que vienen en cuadros en Excel para que puedan hacer una lectura puntual sobre esta resolución y su reglamento. Ahora sí, entramos de lleno a lo que es el reglamento para la elaboración y presentación de los estados financieros de las entidades del sector público. Como les había dicho, aquí tenemos un link, un enlace con un código QR. Si ustedes gustan en este momento, podrían habilitar su código QR, leer el código QR y automáticamente pueden pasar a descargar la resolución ministerial, el reglamento y sus anexos. Vamos a ir viendo cómo está estructurado nuestro reglamento. Nuestro reglamento está estructurado en 3 títulos. El primer título habla sobre las disposiciones generales en sus artículos del 1 al 3. Luego tenemos el título 2, que habla sobre la elaboración de los estados financieros, el cual contiene 2 capítulos. El capítulo 1, sobre el proceso de información durante la gestión. El capítulo 2, sobre la consistencia de la información. Y por último tenemos el título 3, que nos habla sobre la presentación de los estados financieros. Estos 3 títulos, como les decía, les mencionaba, conforman el reglamento para la elaboración y presentación de los estados financieros del sector público. Y aquí tenemos un pequeño resumen, ¿no? Cómo está estructurado. Son 3 títulos, 2 capítulos y 35 artículos que componen este reglamento.
Sobre el título primero, sobre las disposiciones generales. Tenemos primero el objeto. ¿Y cuál es el objeto de este reglamento? Pues es establecer directrices para realizar el procesamiento y la elaboración de información durante el ejercicio fiscal y la presentación de los estados financieros. En su artículo 2 habla sobre el ámbito de aplicación. Y el ámbito de aplicación, bueno, como ustedes saben, son todos los órganos del Estado plurinacional, las instituciones de control y defensa, las entidades territoriales autónomas o ETAs como conocemos, las universidades públicas, las empresas públicas, las instituciones financieras bancarias y no bancarias, las instituciones públicas de seguridad social y otras entidades públicas que forman parte de todo lo que es el aparato estatal. Como un punto de aclaración, aquí les mencionamos que el órgano ejecutivo comprende a la vicepresidencia del Estado plurinacional, a los ministerios y al TGN. En el título 2, sobre la elaboración de estados financieros. Como les había mencionado, este título se compone de 2 capítulos. El capítulo 1, en el que vamos a hablar sobre los activos, los pasivos, los ajustes, el cierre e inicio de actividades. Y el capítulo 2, vamos a hablar sobre la consistencia de la información. En el capítulo 1 vamos a hacer hincapié en las cuentas del activo, en las cuentas corrientes, anticipos, fondos rotativos, fondos en avance, almacenes y valores fiscales, exigibles, inversiones financieras, fondos en fideicomiso, activos fijos e intangibles. En el pasivo, por el lado del pasivo, vamos a hablar sobre las obligaciones a corto y o a largo plazo, y también sobre la deuda pública. En el tema de los ajustes hablaremos sobre las cuentas de orden, sobre las contingencias judiciales. Y en el tema de cierre e inicio de actividades vamos a hablar sobre conversión de C21, reversión de C31 de regularización, el cierre contable, el traspaso provisional y definitivo de saldos y la información a presentar. Y ya en el capítulo 2 vamos a ver el tema de la consistencia de la información, en el que vamos a presentarles unos cuadritos sobre cómo efectuar una consistencia periódica y cómo elaborar una consistencia para la emisión de los estados financieros. El título 2, elaboración de los estados financieros. Vamos a hablar sobre el capítulo 1, sobre el procesamiento de información durante la gestión. Como les mencionaba anteriormente, en este capítulo hablamos primeramente de los activos. Y para el procesamiento de la información se han elaborado distintos cuadros que les mencionaba que se encuentran como anexos y forman parte integral del reglamento para la presentación, elaboración y presentación de estados financieros. En la parte de los activos, el primer punto, que se trata de cuentas corrientes fiscales y libretas, está relacionado con los artículos 4, 5, 6 y 7 del reglamento. Y estos también están relacionados con los cuadros 1, 2, 3 y 4, que forman parte integral como anexos del reglamento. Pero esta primera parte solamente corresponderían los formatos 1, 2, 3 y 4 para todos los que componen el órgano ejecutivo. Los anticipos están relacionados directamente con el artículo 8. Los fondos rotativos y caja chica con el artículo 9. Los fondos en avance con el artículo 10, almacenes y valores fiscales en el artículo 11, exigibles en el artículo 12, inversiones financieras en el artículo 13, fondos en fideicomiso en el artículo 14 y activos fijos e intangibles en los artículos 15, 16, 17 y 18. Nuevamente les reitero, por favor, que puedan descargarse la resolución y su reglamento con los anexos para que puedan hacer seguimiento también de la exposición que estamos llevando adelante.
Bueno, sobre las cuentas corrientes fiscales y libretas, el artículo 4 habla en su primera parte sobre el registro presupuestario y o contables de transacciones de cuentas corrientes fiscales y o libretas en el SIGEP. Posteriormente mencionamos la verificación del libro banco en estado aprobado de las cuentas corrientes fiscales. Luego está la elaboración mensual de conciliaciones bancarias y, por último, velar por la exposición adecuada de cheques pendientes de cobro. Como les mencionaba, ¿no? Esto de la elaboración mensual de conciliaciones bancarias se enmarca en el cuadro 1 que se encuentra en el anexo, pero va más enfocado a las entidades del órgano ejecutivo. Luego tenemos las conciliaciones bancarias en el libro bancos. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se pretende? Lo que se busca, pues, es exponer adecuadamente las transacciones de cuentas corrientes fiscales habilitadas en el Banco Central de Bolivia y o en las entidades bancarias privadas, a través de registros presupuestarios y o contables en el SIGEP. También se pretende de que todas las cuentas corrientes fiscales tengan sus libros bancos en estado aprobado en el SIGEP. Y esto tenemos que recalcar porque hemos visto de que muchas entidades territoriales autónomas tienen sus libros bancos, pero en un estado elaborado, verificado. Entonces, les pedimos por favor que revisen esa situación y que puedan tener todas sus cuentas corrientes fiscales en un estado aprobado, perdón, para que en el libro banco se muestren en un estado aprobado. El libro banco es el auxiliar contable donde se registran cada uno de los movimientos originados en las cuentas corrientes fiscales. Y con todas las operaciones de cuentas corrientes fiscales deben exponerse en estado conciliado en el SIGEP, excepto aquellas relacionadas a fondos rotativos y caja chicas. Y el objetivo de eso es contar con información integrada de los recursos públicos que son administrados en cuentas corrientes fiscales. Ahora bien, continuamos con el tema de los anticipos. En los anticipos, en el artículo 8 del reglamento de elaboración y presentación de estados financieros, menciona que para realizar la ejecución de gasto considerando los plazos previstos en el contrato, nos debemos basar en este artículo, en el artículo 8. Para los fondos rotativos y cajas chicas, se debe realizar una reposición periódica, una rendición final y ejecución de gastos mediante el módulo de fondo rotativo de acuerdo a los reglamentos internos. Al cierre de la gestión, no deben existir saldos en la cuenta contable del fondo rotativo. Esto también está enmarcado en el artículo 9 del reglamento para la elaboración de estados financieros. Sobre los fondos en avance, se tiene que hacer el descargo periódico y la ejecución de gastos de acuerdo al reglamento interno. Nuevamente, al cierre de gestión, no deben existir saldos en las cuentas contables de fondos en avance. Y esto se menciona también en el artículo 10 del reglamento. Sobre el tema de los almacenes y valores fiscales, se habla sobre el inventario del almacén de materiales y suministros y valores fiscales de manera periódica y al 31 de diciembre. O sea que tenemos que realizar el inventario de los almacenes, materiales y suministros, como indica, ¿no? De forma periódica. Y como anteriormente les habíamos indicado, los estados financieros no solamente se realizan a finales de gestión. Es un proceso que debemos realizar periódicamente, sistemáticamente y de forma continua para no tener estos problemas muchas veces en las que atravesamos con entidades que quieren regularizar procesos a finales de gestión y por los plazos muchas veces no podemos cumplir con eso, ¿no?
Esto está enmarcado en el artículo 11 del reglamento. También hablamos sobre los inventarios de almacenes y de valores fiscales que al cierre deben guardar consistencia con las operaciones de la gestión. Nuevamente, ¿no? Aquí se habla de los inventarios de almacenes que deben ser realizados periódicamente. Esto está enmarcado en el artículo 11 del reglamento. Sobre los exigibles, se tiene que realizar seguimiento oportuno y gestión para la recuperación de cuentas por cobrar. Esto está también enmarcado en el artículo 12 del reglamento. Las inversiones financieras, el saldo final a considerar la ejecución presupuestaria de recursos y gastos y otros movimientos patrimoniales. Esto enmarcado en el tema de las inversiones financieras, que está detallado y explicado en el artículo 13 del reglamento. Sobre el tema de los fondos de fideicomiso, también se tienen que realizar conciliaciones periódicas entre las entidades públicas, las fideicomitentes y las fiduciarias, de acuerdo a las características del fideicomiso. Sobre el tema de los activos fijos e intangibles, se menciona en el artículo 15 4 parágrafos, ¿no? Los inventarios de activos fijos e intangibles al cierre de gestión deben guardar consistencia con el saldo inicial y las operaciones de la gestión. La información de activos fijos registrada en el sistema utilizado debe ser consistente con la expuesta en los estados financieros. Para el análisis de la habilitación de operaciones restringidas en el BCIAF, se debe enviar una nota a la Dirección General de Contabilidad Fiscal. El registro integral de recepción o transferencia de bienes. Tiene que haber el registro integral de recepción o transferencia de bienes, que está enmarcado en el artículo 15 del reglamento. Para las construcciones en procesos de bienes de dominio público y o privado, indica que a la conclusión de los proyectos de inversión debe realizarse el registro contable correspondiente. La baja contable de proyectos de inversión debe realizarse con documentación suficiente y pertinente. Ya concluyendo con el tema de los activos, tenemos el registro en el sistema de información de activos fijos. Se pide que todas las entidades puedan tener como uso preferente el sistema BCIAF, que es el sistema oficial para el manejo de activos fijos. Después pedimos que se registre el código I de bien de la declaración de Jurbe. Este código I de bien es entregado por el SENAPE cuando hacemos la declaración de los bienes de los activos que se declaran, no en este de Jurbe. Luego tenemos la consistencia entre datos registrados en el de Jurbe e información de inventarios de activos fijos expuesta en los estados financieros. Ahora hablamos sobre los pasivos. Y en los pasivos tenemos las obligaciones a corto y o largo plazo que se encuentran marcadas en el artículo 19, los desembolsos de deuda pública externa en el artículo 20 y los ajustes que tenemos cuentas de orden, contingencias judiciales en los artículos 21 y 22. Enseguida pasamos a describir. Dentro de lo que son los pasivos tenemos las obligaciones. Como les decíamos, se tiene que hacer un seguimiento mensual de las cuentas por pagar a corto y o largo plazo. En este sentido, tenemos que regirnos a lo que menciona el artículo 19 sobre las obligaciones. Tenemos el registro de desembolso de la deuda pública. Este registro, conforme a asignación presupuestaria, tiene su inclusión a través del código SIGADE en los registros del SIGEP. También aquí se tiene que realizar el registro de comisiones bancarias mediante C31 de ejecución de gasto. Y las entidades públicas ejecutoras de la fuente de financiamiento con código 43, cuyo proveedor de fondos sea el TGN, debe solicitar a la instancia correspondiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
el registro de estos recursos. Todo esto está enmarcado en el artículo 20 del reglamento para la elaboración y presentación de estados financieros. Las cuentas de orden, que son parte de los ajustes, bueno, tenemos las cuentas de orden, de las cuales tenemos que realizar una conciliación mensual. Nuevamente les reitero, ¿no?, de que las actividades que realizamos para los estados financieros no solamente tienen que ser llevadas adelante a finales de la gestión, sino que tiene que ser un proceso continuo que se realice mensualmente para contar con información oportuna, confiable y útil, ¿no?, para la toma de decisiones. Los saldos con explicaciones en notas a los estados financieros. En el momento que tengamos saldos, bueno, tienen que explicarse en las notas de estados financieros. Esto también está explicado en el artículo 21 del reglamento. Sobre las consistencias judiciales. Los procesos judiciales en curso deben reflejarse en las notas a los estados financieros y si corresponde, en cuentas de orden. Los procesos con sentencia ejecutoriada que cuenten con un monto determinado deben ser registrados también. Y como se menciona aquí, como se ve aquí, está enmarcado en el artículo 22 del reglamento. El cierre contable, de acuerdo al artículo 25, todos los registros de todas las operaciones deben ser efectuadas para concluir con el ejercicio fiscal al 31 de diciembre de la gestión, del cierre fiscal. Entonces tiene todo, como les decía, ¿no?, todas sus operaciones, si han ido elaborándose mensualmente, no van a tener el problema de tener operaciones acumuladas, conciliaciones pendientes, si lo hacemos de forma metódica y mensual para el cierre de gestión. Es una gran ventaja que pueden tener muchas entidades, ¿no?, si realizan sus operaciones de esa manera. Y para el traspaso de saldos, de acuerdo al artículo 26, bueno, en enero se hace un traspaso provisional de saldos de libretas y libros bancos. Los saldos de libretas y libros bancos, de acuerdo al artículo 26, bueno, estos saldos consignados al 31 de diciembre, se realiza un traspaso provisional. Y estos saldos iniciales son provisionales, porque sabemos de que al cierre pueden haber algunas operaciones que van a ir ajustando los saldos definitivos. Y una vez que tenemos ya los saldos definitivos, estos saldos definitivos, realizamos la reversión de ese saldo provisional que fue cargado inicialmente al 1 de enero de la siguiente gestión. Sobre el análisis de consistencia. Bueno, esto tiene que ver con la consistencia periódica y al cierre que se tiene que realizar. Hago hincapié nuevamente, disculpen que sea un poco chinchoso con este tema de tener las operaciones en regla mensualmente y periódicamente, justamente para evitar inconsistencias. Si las inconsistencias son detectadas dentro del mes, es mucho más fácil ver las operaciones y poder tener conciliadas todas nuestras operaciones. Y así evitamos las inconsistencias que muchas veces se generan a final de gestión y que pueden perjudicar para el cierre de los estados financieros. Y como mencionábamos anteriormente, ¿no?, la consistencia tiene que ser entre presupuestos, entre tesorería y entre contabilidad. Indicábamos al principio de la sesión de que todo comienza a través del presupuesto. A través del presupuesto, luego ejecutamos con tesorería y a través de la contabilidad ya tenemos los registros plasmados en el sistema de gestión pública, que es el SIGEP. Y como les decía, ¿no?, entre los módulos del sistema de contabilidad integrada, también podemos ver los saldos finales versus los saldos iniciales y poder realizar la consistencia también entre cuentas contables.
Este es un pequeño resumen sobre el análisis de consistencia para la emisión de estados financieros. Por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí sobre la consistencia de saldos. Y todos conocemos esta fórmula, ¿no? El activo es igual al pasivo más el patrimonio. Luego tenemos el saldo final del periodo del flujo de efectivo tiene que ser igual al saldo del grupo 111 del balance general. Para el reporte de balance de comprobación de sumas y saldos, tenemos que los saldos iniciales tienen que ser iguales a los saldos finales. Para los estados de recursos y gastos corrientes, tenemos que los resultados del ejercicio tendrán que ser iguales a la subcuenta 3153 del balance general. Y esto lo pueden sacar si tienen acceso al SIGEP. Las entidades que tienen acceso al SIGEP pueden verificar esto inmediatamente. Sus resultados del ejercicio con la cuenta 3153 del balance general. También podemos ver la consistencia en las conciliaciones bancarias de todas las cuentas corrientes fiscales a nombre de la entidad. Y vemos los saldos de la conciliación tienen que ser iguales a los saldos según el extracto de la cuenta corriente fiscal. Los resúmenes de libretas. Los resúmenes de libretas, el total de libretas de la CUT tienen que ser iguales a la subcuenta 11128. Esto es para entidades que no sean ETAs o universidades. También el total de las libretas de la CUT están relacionadas con la subcuenta 11121 para ETAs o universidades. Sobre la CAIF, el resultado financiero neto de la CAIF tiene que ser igual al financiamiento neto. Y para colaborarles, para ayudarles a todas las entidades del sector público, se ha elaborado este cuadro 14, que es el análisis de consistencia para la emisión de estados financieros, en la que hemos podido ver 46 criterios de revisión para las entidades públicas. Como les decía, si ustedes se descargan en la resolución 467, el reglamento y los anexos, van a poder ver en el cuadro 14 este análisis de consistencia para la emisión de estados financieros, donde está detallado cómo pueden realizar la consistencia de saldos, qué cuenta se puede relacionar con otra cuenta y ver la consistencia de la información antes de enviarla a la Dirección de Contabilidad Fiscal. Esto, como les decíamos, es uno de los objetivos que tenemos con la resolución, de que evitemos de que las entidades del sector público tengan observaciones o surjan observaciones y esto también termine en una inmovilización de cuentas porque no han levantado las observaciones. Entonces, con este cuadro 14 lo que pretendemos es colaborar y ayudar a que puedan realizar la consistencia de su información. Ahora pasamos con el título 3 y aquí vamos a hablar sobre la presentación de estados financieros. De acuerdo al artículo 30 del reglamento para la presentación de estados financieros, se tienen que presentar 8 estados y que se los voy a mencionar en este momento. Hablábamos del balance general, que es el estado de situación financiera, el estado de recursos y gasto corriente, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de ejecución del presupuesto de recursos por rubro, estado de ejecución del presupuesto de gastos por partida, la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento, o CAIF, como la conocemos, y sus correspondientes notas a los estados financieros. Y como parte también de la presentación de información de estados financieros, tenemos los estados de cuenta, la información complementaria y el documento de aprobación. Como les menciono, todo esto está en el reglamento para la elaboración y presentación de estados financieros, que lo pueden descargar del enlace que se le está subiendo en el chat de la sala virtual.
Los estados de cuenta y desagregaciones, bueno, de acuerdo a la necesidad de aclaración de los estados financieros. Como primeros estados de cuenta tenemos las inversiones financieras a corto y largo plazo. Luego tenemos los exigibles a corto y largo plazo. Las obligaciones que también son a corto y largo plazo. La deuda pública y construcciones en procesos de bienes de dominio público, dominio privado o realizados por otra administración propia. Como les decíamos, esta información que van a presentar tiene que ser consistente con los estados financieros. Así que nuevamente nos remitimos al cuadro 14. Por favor, van a revisar ese cuadrito 14. Va a ser de mucha ayuda para todas las entidades del sector público sobre el tema de la consistencia de la información entre los estados financieros y sus estados de cuenta. Sobre la información complementaria. Bueno, en este punto tenemos 7 incisos en los que hablamos, ¿no? El primero, la información complementaria es el estado de ejecución presupuestaria de gastos por categoría programática. Tiene que estar en estado aprobado. El resumen de activos fijos y o intangibles es el reporte 6 para las entidades que utilizan el BCIAF. Y son los cuadros 10 y 11, detalle de activos fijos, para entidades que manejan un software similar. Ver modelos en el directorio de consultas rápidas. Bueno, casi al finalizar la presentación les voy a hablar sobre el directorio de consultas rápidas. Luego tenemos los resúmenes de bienes de consumo, en el que se detallan el inventario de materias primas, materiales y suministros, que son los cuadros 5 o 6. Y nuevamente mencionamos, los modelos están en el directorio de consultas rápidas. Tienen que enviar también una copia del respaldo o backup de la información presupuestaria, financiera y patrimonial de las entidades que operan en el sistema de gestión pública o en el SIGEP móvil. También se tiene que adjuntar una copia de respaldo backup del BCIAF al 31 de diciembre del ejercicio fiscal. Los que manejan BCIAF saben a qué nos referimos, es el backup que tienen que poder sacar con información y corte al 31 de diciembre. Los archivos TXT de estados financieros al 31 de diciembre de la gestión, de acuerdo al formato publicado en la página web del MEF para entidades con sistema propio. Esto es netamente para entidades que manejan sistema propio. Y no se olviden que todos estos estados de información complementaria tienen que venir con un documento de aprobación de estados financieros de acuerdo a normativa que faculte la misma. Sobre la información a presentar. Bueno, aquí entramos a lo que es el artículo 31, que nos habla sobre información sobre el periodo anterior o estados comparativos. Se deben preparar estados comparativos y esto también está relacionado, enmarcado al artículo 45 de las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Luego en el artículo 32 hablamos sobre la responsabilidad y firmas para la presentación de estados financieros. En la presentación de estados financieros tiene que haber la firma, el nombre y el cargo. Y la presentación debe ser oportuna de los estados financieros básicos, estados de cuenta o información complementaria. Y que debe estar enmarcada en el artículo 46 de las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Y también se menciona de que la información de una gestión cerrada, una vez presentada a la Dirección General de Contabilidad Fiscal, ya no puede ser modificada bajo ningún motivo. Auditorías a estados financieros y auditorías operativas. Se tiene que remitir el informe de auditoría a los estados financieros. Y para aquellas entidades que reciben recursos del IDH, bueno, tienen que presentar un informe de auditoría operativa sobre el uso y destino del IDH conforme al Decreto Supremo 28.421. Esto va para las universidades, para las ETAs
y para el FDI. La publicación de estados financieros. Los estados financieros deben ser publicados en el sitio web de cada entidad pública. Esto para transparentar todas las operaciones que se han registrado durante una gestión fiscal. Vamos a hablar ahora sobre los medios de presentación. Para los medios de presentación nos remitimos a lo que dice el artículo 35 del reglamento, ¿no? La documentación señalada en los artículos 30 y 33, estamos hablando sobre los 7 estados financieros, notas, estados de cuentas, información complementaria, informes de auditoría, documentos de aprobación, deberán ser remitidas a la Dirección General de Contabilidad Fiscal a través del SIGEF. Y a través del SIGEF lo van a poder hacer con la firma digital. Que, como ustedes bien saben, en la anterior gestión se llevó adelante el tema del cargado de estados financieros y envío de estados financieros a través de la firma digital hacia el SIGEF. El uso de la firma digital. En el marco del artículo 15 del Decreto Supremo 3525 del 4 de abril del 2018, la MAE de cada entidad pública debe designar a un servidor público responsable de la conversión de los documentos en soporte papel a digital para presentar los estados financieros a través del SIGEF con firma digital. En todo caso, el servidor público designado deberá garantizar que los documentos digitalizados en formato PDF cuenten con las firmas de la MAE, las autoridades y los funcionarios que correspondan. Los documentos digitalizados corresponden a los originales en custodia de la entidad. Y por último, la resolución de los documentos digitalizados no tiene que ser inferior a 96 pantallas por página. Lo que pasa es que si bajamos la resolución a menos de 96, la información no es legible, es borrosa y la verdad no sirve esa información. Ahora, para la habilitación de la firma digital. Para la habilitación de esta firma digital, la MAE de cada entidad del sector público debe gestionar el certificado digital y token para aquellas entidades que no tienen aún el certificado digital y token. O en todo caso deben solicitar su renovación con la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, que se denomina ATSIP. El tipo de certificado emitido debe corresponder a la persona jurídica. O sea, si la MAE designa a una persona para el certificado digital, pues el certificado token debe corresponder a esa persona. El servidor público designado debe contar con el usuario y el perfil 932 en el SIGEF, asignado por el gestor de usuarios de la entidad para que puedan subir la información ahí. Y el SIGEF almacenará los documentos digitalizados. O sea, una vez que el servidor público utilice su perfil 932 y suba la información al SIGEF, esta se queda almacenada dentro de los documentos digitalizados. La certificación digital. La certificación digital la pueden solicitar a través de este enlace de firmadigital.bo o también ingresando a través del código QR que se muestra aquí en esta diapositiva, ¿no? Pueden solicitar certificados en línea, consultar precios y requisitos y también pueden acceder a los tutoriales. O sea que cualquier consulta que tengan referente a la habilitación de firma digital, les pedimos que ingresen a esta página, a este enlace de firmadigital.bo o puedan descargar la información que necesitan a través de este código QR, que son páginas oficiales de la ATSIP. En unas diapositivas anteriores les hablaba sobre los directorios de consultas rápidas para que puedan descargar información. Bueno, nosotros hemos elaborado este directorio de consultas rápidas
orientado a todas las entidades territoriales autónomas, universidades y que necesitan información, como por ejemplo, en este primer punto que tenemos un modelo referencial para la presentación de estados financieros. Este enlace también les vamos a pasar a través del chat, pero pueden consultarlo en este momento. Si ustedes hacen una lectura del código QR, van a poder dirigirse a la página donde se encuentran los modelos para la presentación de estados financieros. También tenemos modelos y otros documentos. Aquí pueden acceder a manuales, tutoriales, directrices, clasificadores presupuestarios, decretos supremos, resoluciones ministeriales, comunicados, capacitaciones u otros similares. Nuevamente tenemos el código QR que es de fácil acceso, o si no, podemos ingresar a través del enlace a la página del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Y en la parte de documentos van a poder ver la lista de toda la información que se puede manejar. Que pueden descargar. Luego tenemos el seguimiento y control de documentación Alexis. Este seguimiento y control de documentación Alexis va a presentar información sobre observaciones de información actual y previa que las entidades deben presentar de forma recurrente, ya sean los POAs, el PI de ejecución presupuestaria, el PI, ejecución presupuestaria y estados financieros. Entonces, las entidades mensualmente remiten información presupuestaria de recursos y gastos. Si hubiera alguna observación o alguna falla en la información, bueno, pueden entrar y hacer seguimiento en el control de documentación del Alexis. Y también para el tema de la presentación de estados financieros en el Alexis, pueden verificar cuáles son las observaciones que cada entidad tiene a la presentación de sus estados financieros. También tenemos el sistema de consultas de estados financieros. Pueden hacer seguimiento a la información financiera de cada entidad por gestión. Y tenemos el código QR, que es de muy fácil acceso, y el enlace a través del cual pueden ingresar a esta página. También tenemos los reportes de ejecución presupuestaria por gestión. Esta es una información que está abierta al público en general, en la que cualquier persona, ya sea de una entidad pública o de manera particular, a través del enlace puede ingresar a ver el seguimiento de la ejecución presupuestaria de cada entidad por gestión. Tenemos también el reporte de transferencias a ETAs y universidades públicas. Esto es de mucha utilidad para las entidades, para las ETAs universidades. Hola. Que quieren ver cuáles han sido las transferencias que han recibido por concepto de IDH, coparticipación popular. Entonces, a través de esta herramienta pueden ingresar y verificar cuáles han sido sus transferencias. No solamente de la gestión en curso, sino también de gestiones anteriores, pueden recabar la información. Y por último, tenemos este cuadrito que hablamos netamente sobre la información disponible en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y su correspondiente página para el Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Es un pequeño mapa que hemos realizado, ¿no? En la que podemos ingresar al Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, a los documentos, y ya podemos ingresar a ver documentos donde están los manuales, directrices, clasificadores. Luego tenemos la información presupuestaria y contable, donde vemos la contabilidad, estados financieros, presupuestos, ejecuciones presupuestarias. Luego las publicaciones que se realizan a través del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Los comunicados e instructivos. Los sistemas. Aquí tenemos los sistemas, el BCIAF, el CIGEP móvil, el Alexis, que es para consultas. Dentro del BCIAF tenemos los instaladores para aquellas entidades que quieran descargarse el BCIAF y puedan manejar sus activos a través de este sistema. Y por último tenemos también los reglamentos, donde están los reglamentos de los 8 sistemas que comprenden la ley 1178.
Bueno, con esto habríamos concluido con la presentación. Espero que haya sido de mucho agrado. Espero que puedan trabajar, como les decía, ¿no? Recalcándoles de forma oportuna, de forma mensual, para la preparación y elaboración de sus estados financieros. Ahora vamos a pasar, como había mencionado mi compañero Jorge, vamos a hacer una ronda de preguntas que me imagino ya las habrán publicado en el chat, porque se abrió el chat a la sala virtual, para que puedan enviar sus consultas. Nos dan unos minutitos por un tema de técnico, vamos a ir seleccionando sus preguntas y bueno, vamos a ir respondiéndolas en unos minutos. Gracias. Gracias, Javi. Sí, como decía mi compañero, les pido por favor a todos los participantes un poco de paciencia. En unos minutitos más vamos a sistematizar todas las consultas que ustedes habrían realizado mediante el chat y vamos a proceder a hacer las respuestas correspondientes. Un poquito de paciencia, por favor. Muchas gracias.
Buenos días. Se han ido revisando las preguntas que han ido mandando al chat y hay muchas consultas sobre las UFBs. Vamos a aclarar en general toda esta consulta referida a la UFB. Es necesario aclarar que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al igual que todas las entidades del sector público, debe dar cumplimiento a la normativa vigente. Las normas básicas, en su artículo 38, establecen que todo lo referente a la actualización y expresión debe enmarcarse en lo establecido en la norma contable 3, como bien todos sabemos. Las normas contables de contabilidad pueden ser modificadas o emitidas solo por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad. Ellos son los que modifican o generan nuevas normas. En ese sentido, el pasado 10 de diciembre del 2020, el CETENAC ha decidido, mediante la resolución número 3, suspender la actualización integral, ¿no es? Suspender las actualizaciones que hacíamos en el marco de la norma contable 3 para todas sus cuentas, para todas las cuentas enmarcadas en la norma contable 3. En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tenía que operativizar esa normativa. ¿Y cómo ha decidido operativizar lo establecido en la resolución de suspensión? Lo que hemos hecho es repetir, ¿no? Hemos utilizado la UFB del 10 de diciembre del 2020 y repetirla todos los días hasta el 31 de diciembre del 2021. Y se va a seguir repitiendo hasta que el Consejo, de acuerdo a la misma resolución número 3 que ha emitido, suspenda esta suspensión. Perdón por la reiteración. En su misma normativa, el Consejo señala que se va a volver a actualizar cuando él vuelva a emitir un pronunciamiento. Él nos vuelve a decir, vuelvan a actualizar y todos vamos a actualizar. Pero hasta que eso pase, nosotros vamos a seguir repitiendo la UFB del 10 de diciembre del 2020 hasta que haya una nueva instrucción al respecto. Es por eso que para todos sus registros, ustedes van a seguir utilizando la UFB del 10 de diciembre del 2020. Solo la repiten cada día. En esa línea, también se ha generado un actualizador del BCIAF. En el actualizador del BCIAF, si ustedes se fijan, es lo que se está haciendo. Se está repitiendo la UFB del 10 de diciembre del 2020 hasta la fecha. Incluso nuestro actualizador de UFB repite hasta el 31 de diciembre del 2022. Y esa situación va a continuar hasta que el Consejo se pronuncie y nos autorice a volver a actualizar. Espero que con eso se quede claro esto de las UFBs. Y del comunicado 6 y de respecto a qué UFB tienen que utilizar y por qué el BCIAF está utilizando la misma UFB. Después teníamos una consulta referente a, antes de trasladar los saldos definitivos, ¿se debe revertir manualmente los saldos provisionales? No. El procedimiento, primero usted exporta sus saldos definitivos y después recién empieza a hacer la reversión de sus saldos provisionales. Lo que se les recomienda en este aspecto es que no se olviden hacer esa reversión de los saldos provisionales. Había también otra consulta sobre las conciliaciones. Las conciliaciones que ustedes tienen que realizar, sí, es de la
de sus CUM para los municipios. Y si a otra conciliación presentara también importe que no sea cero, también tendrían que hacer una conciliación de esa conciliación que no presenta un importe cero. Pero en la mayoría de sus casos, todas las cuentas terminan en cero, excepto la CUM, y ustedes tendrían que hacer una conciliación de la CUM. Como les hemos ido mandando por el chat de la capacitación, ya se han publicado varias veces el correo y el reglamento. Si no, por favor, descárguenlo del chat. Si no, está publicado también en la página del ministerio y también el mismo reglamento está publicado en los comunicados del CIGEP. Se les solicita, por favor, bajar por esos medios. El tema de contingencias judiciales sí es obligatorio. El reglamento está estableciendo que todas las entidades que tienen contingencias judiciales tienen que mostrar o tienen que crear una nota en los estados financieros explicando el detalle de estos temas judiciales. No es para nosotros. Esta información le sirve a SUMAE para conocer qué problemas jurídicos tiene su alcaldía o su entidad. ¿No pudo? ¿Esto no puede? Vaya lunes a La Paz. ¿Eh? Mm. O bueno, un gran avance de lo que sería los spots. No, nada de eso. De esto estoy grabando el audio a ver si se grabó el video. Estimados compañeros, por favor les pido, les hemos facilitado un correo electrónico para los que han quedado pendientes sus consultas. También les hemos dejado en el chat los números correspondientes y el interno para que ustedes se puedan comunicar y así poder hacer sus consultas. Por favor, lo que quisiera que entiendan, no podemos responder ya consultas muy personalizadas de las Creo que entidades. son perfiles. Hay que Entonces, por solicitar, favor, vamos a crear dar formulario por finalizado la en un capacitación. perfil y Les enviar por agradecemos correo. por su Hay que esperar. participación y estaremos en una próxima oportunidad. Bueno, con los que han ustedes. creado Gracias. mínimo unos 5 días. Rocky. Apaguen su audio.
Hola, compañeros. Hola, hola, hola. Ya, queridos compañeros, en el chat les hemos dado, por favor, la dirección de correo electrónico para ya las consultas más específicas de sus entidades. También les hemos dejado el número de teléfono y el interno correspondiente para que ustedes puedan contactarse con el analista. Tiene su chat abierto. Se Por temas de escucha bastante. tiempo no vamos a poder abarcar más con el Ah, tema pues, de las Gabriel. consultas. Les agradecemos por la participación y damos por finalizado el curso de capacitación. Muchas gracias y que tengan buen día. Muchísimas